Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Jonathan Julián Rodas Sarmiento, tengo 28 años y vivo en San Vicente de Chucurí, Santander. Soy estudiante de Economía del tercer semestre de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Como parte del programa de Economía, actualmente me encuentro cursando la asignatura de Ética y Ciudadanía. Con base en la entrevista del programa Forum a Victoria Camps, denominada Breve Historia de la Ética, y buscando dar respuesta a los interrogantes planteados en el foro del curso, me permito dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué es saber convivir en sociedad? Saber convivir en sociedad está atado al entendimiento de la existencia de las libertades individuales, que aplican todos los seres humanos sin ningún tipo de excepción. Los países occidentales, a partir del legado de la Grecia antigua, han hecho énfasis en el derecho que tienen los individuos a elegir cómo vivir. Es un derecho inalienable que, de acuerdo con las reflexiones de Victoria Camps, se deriva de la voluntad, es decir, de las decisiones que toma el individuo. Saber convivir en sociedad entonces se explica a partir del respeto individual por la libertad que otros tienen de elegir. Las elecciones individuales pueden o no ser agradables a nuestra percepción. No obstante, mientras ésta se mantenga dentro de los comportamientos no condenados por la jurisprudencia, la convivencia social exige que los individuos las respeten. Un viejo adagio popular indica: mi libertad llega hasta donde inicia la del otro, dejando ver que el derecho a la libertad de elegir cómo vivir implica el deber de respetar el cómo viven los demás. ¿Qué parámetros consideras que debemos tener como ciudadanos para lograr una sana convivencia? Como se expresó en la pregunta anterior, el respeto por las libertades individuales es la base de una sana convivencia social. No obstante, la libertad aquí no debe identificarse únicamente con la libertad de movilidad, sino que debe extenderse a un conjunto de libertades económicas, sociales, culturales, étnicas, deportivas, sexuales, religiosas, etc., que constituye a cada uno de los individuos de la sociedad. Victoria Camps en la entrevista resalta el concepto de concordia, que básicamente alude a tratar de entendernos con los demás, o en otras palabras, a entender lo que los demás tienen derecho a elegir sin distingo de credo, raza, creencias, etc. Aunado a lo anterior, considero que la empatía es una virtud esencial para la convivencia social, puesto que permite a los individuos entender las dificultades que transitan de los demás, creando lazos sociales sustentados en el altruismo, la colaboración, el amor, la comprensión y la ayuda. Asimismo, reduce la posibilidad que los individuos sean estigmatizados, excluidos, vulnerados y o discriminados. Investiga y luego con tus propias palabras determina qué es un estamento social y cuáles identificas como tal y por qué. En la Edad Media se utilizaban los estamentos para agrupar a los individuos según su estilo de vida y la función que cumplían en la sociedad. En esta época exclusivamente europea se identificaban 4 estamentos: la nobleza, el clero, el pueblo y los esclavos. La migración social entre estamentos era prácticamente nula, pero solía darse especialmente para los militares destacados que, siendo del pueblo, podían acceder a la nobleza. En la actualidad, más que utilizar el concepto de estamentos, se usa la estratificación para agrupar a los individuos según los recursos económicos a disposición. La migración social entre estratos entonces queda supeditada al crecimiento o disminución de estos recursos económicos. En Colombia se pueden identificar los siguientes estratos, que están en función de los recursos económicos que poseen las familias y o los individuos. El estrato 1, que significa bajo, el estrato 2, que significa bajo, estrato 3 significa medio bajo, estrato 4 significa medio, estrato 4 significa alto,
Estrato 5 significa qué pena, medio alto. Estrato 6 significa alto. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales en Colombia tienen las siguientes características. Imprescriptibles, es decir, que no tienen fecha de caducidad, puesto que son válidos en cualquier momento del tiempo y bajo cualquier circunstancia. Inalienables, no son transferibles de un ser humano a otro. Irrenunciables, nadie puede renunciar a estos derechos. A continuación, se relacionan los 31 derechos fundamentales y universales consignados en la Constitución Política de Colombia del año 1991. Artículo 11, derecho a la vida. Artículo 12, derecho a la integridad personal. Artículo 13, derecho a la igualdad y libertad ante la ley. Artículo 14, derecho a la personalidad jurídica. Artículo 15, derecho a la intimidad. Artículo 16, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 17, prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos. Artículo 18, libertad de conciencia. Artículo 19, libertad de culto. Artículo 20, libertad de expresión e información. Artículo 21, derecho a la honra. Artículo 22, la paz como derecho y deber. Artículo 23, derecho de petición. Artículo 24, derecho de circulación y residencia. Artículo 25, derecho al trabajo. Artículo 26, libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio. Artículo 27, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Artículo 28, derecho a la libertad personal. Artículo 29, derecho al debido proceso. Artículo 30, habeas corpus. Artículo 31, principios de las dos instancias. Artículo 32, apresión en flagrancia. Artículo 33, derecho a la no autoincriminación. Artículo 34, prohibición de ciertas penas, destierros, prisión perpetua y confiscación. Artículo 35, extradición. Artículo 36, derecho de asilo. Artículo 37, derecho de unión y manifestación. Artículo 38, derecho de asociación. Artículo 39, derecho de sindicalización. Artículo 40, derecho de participación. Artículo 41, estudio de la Constitución y la instrucción cívica. ¿Cuáles son nuestros deberes fundamentales? Los deberes fundamentales en Colombia, según la Constitución Política de Colombia, son los siguientes: respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. ¿Por qué crees que las personas debemos formarnos en lo público? El conocimiento de los derechos y los deberes que emanan de la Constitución Política de 1991 permite al individuo formado en lo público entender los límites de la libertad individual de elegir tanto propia como de los demás. Sin embargo, también reconoce las obligaciones que como ciudadano colombiano debe cumplir para una adecuada convivencia social. Lo anterior es la clave para entender la frase de Aristóteles:
porque de nada sirven las leyes más útiles, aún ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, si los ciudadanos no son entrenados y educados en el régimen. Desde la perspectiva se entiende que la parte del ordenamiento social se garantiza la convivencia en sociedad. Debe tener como elemento fundamental que los individuos que la componen conozcan a cabalidad sus derechos y sus deberes, haciendo viable con esto el respeto a las libertades individuales de los demás seres. ¿Por qué debemos respetar la opinión del otro? El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia indica, entre otras, que Colombia es pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Lo anterior permite concluir que Colombia es una república diversa que por ende debe sustentar su viabilidad social en el respeto a las diferencias. Estas diferencias incluyen los diferentes puntos de vista u opiniones que tengan los individuos acerca de los temas relevantes del país. Como Colombia es un país constitucionalmente democrático, la diferencia de opiniones es la regla y no la excepción. Por lo anterior, el respeto por la opinión de los demás es una clara demostración de un proceso de construcción democrático, que se nutre de las diferentes visiones que se tienen del país. En pocas palabras, el respeto por la opinión del otro implica una participación activa de la construcción del país. ¿Cuántos son los principios básicos que rigen en nuestra sociedad política? Democracia, igualdad, diversidad, seguridad, creatividad, autodeterminación, interdependencia, justicia, paz, ecología, economía. Muchas gracias.